mis herramientas estas, mis flechas en la aljaba. A ver. Muy bien, sí. Hablamos acerca de, en un pasaje en la Biblia, Lucas capítulo 12, versos 13 y 14 dice: uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: hombre, ¿quién me ha constituido o quién me ha establecido por juez o árbitro sobre vosotros? Recuérdese que esta palabra constituir es establecer a alguien en una posición permanente, y esa posición lo obliga a ejercer de acuerdo a ese oficio. Entonces estos querían que el Señor se convirtiera en juez, como dice ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que veíamos es que nosotros tenemos que estar conscientes y claros acerca de para qué Dios nos ha establecido. Entonces, estableciendo el sacerdocio. Este sería capítulo 8 y esta sería la tercera enseñanza. A ver hasta dónde Dios nos permite espigar acá. Pero hablamos acerca del fiel, Mateo 24, 45, lo digo así rápido por los que no estuvieron el viernes, ¿verdad? Dice: quien es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa. Y entonces hablamos acerca de un primer aspecto, ¿verdad? Que es que alguien, para ser establecido, ¿verdad?, tiene que ser fiel. Dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera su comida a su tiempo? Verso 47 dice: de cierto os digo que lo establecerá sobre todos sus bienes. Entonces vimos cómo la fidelidad, ¿verdad?, nos va a llevar precisamente a ser establecidos ¿sobre qué? Sobre todo. Por eso dice, ¿verdad?, busca primero el reino, lo demás te lo van añadiendo. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, lo leímos también, dice: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje. Entonces hablábamos de que lo necesario que es nuestra fidelidad para con los demás, obrar con fe. A eso se refiere, obrar fielmente es obrar con fe. Esa palabra fidelidad, fíjese qué interesante, esa palabra fidelidad tiene que ver con la fe. Cuando usted ve la etimología, vienen, las dos están relacionadas por la misma raíz. Y ahora yo quiero que me acompañe, porque tenemos que ver entonces el segundo aspecto, que es que sea prudente. Recuérdese que dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente? A ese lo van a establecer. Dice Mateo capítulo 7. Y aquí sí entramos en el tema. Aquí, como dicen, se acabó el resumen, ¿verdad? 7 y verso 24. Dice: por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, prudente, dicen otras versiones, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, esa palabra prudente en el griego es phronimos. ¿Qué significa? Significa ser sagaz, ser discreto. Dice: tener un carácter. Fíjese, ese fue el que me gustó. Un carácter cauto. ¿Qué es cauto? Que piensa, ¿verdad?, que no es así y no es impulsivo, sino que es sereno moreno, ¿verdad?, tranquilo Camilo. Mire pues, en un sentido malo, fíjese pues, esa misma palabra dice: en un sentido malo es alguien que es arrogante. Entonces dice 7:24, está hablando de aquel, dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Entonces el prudente es el que oye y pone en práctica. En otras palabras, no solo aprende, sino que ejerce, se ejercita en las cosas que aprende. Por eso fíjese que no solo se trata de aprenderse uno versículos de la Biblia, ¿verdad?, sino que se trata de saberlos aterrizar, de saberlos aplicar uno en su propia vida. Dice, acompáñame a Mateo capítulo 25.
Fíjese que mientras usted se va al Mateo 25, déjeme que le siga leyendo el diccionario acerca de esa palabra frónimos. Dice, es la capacidad de entender las cosas de la vida diaria y las cuestiones espirituales. Entonces, vida diaria y asuntos espirituales. Mire qué importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en la mañana hablábamos de las representaciones de las cosas celestiales, ¿verdad? Es decir, cosas de aquí de la tierra relacionadas con lo de ahí arriba. Entonces dice acá que esa palabra prudente, que es frónimos, dice es vida diaria y asuntos espirituales al mismo tiempo. Entonces nosotros en nuestro desarrollo diario, dice, no tenemos que perder de vista que hay un mundo espiritual, que hay asuntos espirituales que tenemos que atender. Cuando el Señor Jesús se perdió en el templo, se recuerda, lo encuentran los papás, y cuando lo encuentran, hijito, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Qué fue lo que él les dijo? En los negocios, en los asuntos de mi padre, es necesario que me esté involucrando, o en los que tengo que estar. Entonces dése cuenta, oír y poner en práctica. No solo hay que aprender, hay que ejercer, hay que ejercitarse en eso. Veíamos que somos una milicia, ¿verdad? Como decía Job. Mire pues, Mateo ya lo tiene, que le dije, 25, verso número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Entonces mire lo interesante de esto, porque hay algo que nosotros tenemos que ver acerca de estas vírgenes. 10 vírgenes. Mire las características. Dice, ambos grupos, ¿verdad? Las 10 vírgenes que tenían luz, tenían aceite, tenían lámpara, ¿sí? Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían eso. ¿Qué era lo que las distinguía? ¿Qué fue lo que de pronto convirtió a ese grupo, ¿verdad?, homogéneo en 2 grupos? Porque dice, fueron 2 grupos de 5 cada uno. Y entonces dice, de esas había 5 que eran prudentes, ¿verdad? 5 que eran insensatas. ¿Cuál fue la diferencia? El depósito extra. Entonces, si usted se recuerda, el Señor Jesús decía, cuando alguien les pida a ustedes que les lleve la carga durante 1 milla, ustedes háganlo 2, ¿verdad? ¿Qué es eso? El depósito extra. Esa es la milla extra. Es ir más allá de lo que se nos pide, es ir más allá de lo que nosotros creemos que es lo que debemos de hacer. El otro aspecto de esas 10 vírgenes, si usted se da cuenta, dice ahí, tomaron sus lámparas, todas, fíjese pues, todas tomaron sus lámparas, todas salieron a recibir al novio, pero había ahí su característica que las dividió, y ¿sabe qué es lo tremendo? Que lo vieron. Es decir, que las 5 insensatas vieron a las otras 5 que llevaban un depósito extra. Pero aún así, no dijeron ellas, sí, ¿verdad? Mejor vamos por otro depósito porque aquellas llevan, entonces yo voy a llevar uno. Sino que dice, ahí iban las 10, todas salieron a recibir al novio, llevaban luz, llevaban lámpara, llevaban aceite y aquellas, pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que si ellas no fueron por un depósito extra como llevaban las otras, ¿por qué razón no reaccionaron? ¿Qué habrán pensado? ¿Sabe qué creo yo? Que dijeron ellas, ¿para qué llevan depósito? Qué exagerados, hombre. ¿Para qué llevan depósito extra? Si ya viene el Señor, ahí cerquita está. ¿Para qué llevan de más el aceite? No es necesario. Se lo voy a poner así, en términos así más. ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto reprender, hombre? ¿Y el problema cuál fue? Vaya, esas 10 vírgenes, esto es lo tremendo, porque las 10 durmieron. Entonces, las prudentes
a pesar de su prudencia. Ahora mire, volvamos, ¿verdad? Porque ¿qué era prudencia? Dijimos, oír y poner en práctica. Entonces dice ahí, ¿verdad? 5 prudentes. ¿Cuál era su problema? No oían y no ponían en práctica, pero aún así salieron al encuentro del novio. Entonces mire, por eso le decía en la mañana, ¿verdad? La Biblia nos enseña que no podemos ser ignorantes. Entonces hay mucha gente cristiana alrededor del mundo que van corriendo al encuentro del Señor, ¿sí? Así como esas 5 insensatas, y no se dan cuenta. Ven que otros buscan al Señor, ven que otros hermanos están tratando de llevar una vida de santidad y ellos dicen, no, es que no hay que ser así, hombre, de vez en cuando a la disco para relajarse un poquito, ¿verdad? Lo tremendo que es, que recuérdese, prudente es que no solo aprende, sino que se ejercita en lo que aprende. Entonces el problema y la diferencia entre esos 2 grupos, ¿verdad?, de vírgenes, era que el otro grupo, el que era prudente, ponía en ejercicio, aprendía las cosas, el otro no. El otro lo único que sabía era, bueno, el Señor vino una vez, viene una segunda, entonces salgamos al encuentro, todos somos arrebatados y no importa, como ya somos salvos, a todos nos tiene que llevar el Señor. Pero cuando el Señor vino, dice, las 10 dormidas despertaron. Fíjese, las 10 se durmieron y las 10 despertaron. Porque fuera interesante si dijera, ¿verdad? Y estaban dormidas las 10 y cuando el Señor vino, 5 despertaron, las otras no alcanzaron a despertar. No, dice que las 10 despertaron. Pero lo terrible es que solo las prudentes pudieron entrar. Entonces, dése cuenta cómo el que nosotros aprendamos, el que nosotros oigamos, que aprendamos a ejercitarnos, eso nos va a abrir la puerta para poder entrar. Ahora, recuérdese que esa es una característica para uno ser establecido como sacerdote, porque es lo que estamos viendo. Recuérdese que dentro del sacerdocio había unos que no podían ejercer porque tenían defectos. Amén. Entonces dice, aunque el Señor nos ha llamado a todos, ¿verdad?, para hacernos un reino y sacerdotes, pero si llegamos con defecto, no vamos a ejercer. No vamos a ejercer. ¿Cuáles son los defectos? Ser infiel. ¿Cuáles son los defectos? Ser imprudente, ser insensato. Ahora mire entonces, por eso es que uno ve las figuras, ¿verdad?, las representaciones terrenales, y es bien interesante porque dice, ¿verdad?, cuando habla de los defectos allá del sacerdocio de Aarón, del sacerdocio levítico, que no sea sobrado, que no sea falto, que no sea ciego de un ojo, que etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a ver en la vida práctica, fíjese que hay cosas bien tremendas. Mire, pues Mateo 25, verso 20. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice, llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te estableceré o sobre mucho te constituiré. Ahora recuérdese que esa palabra establecer, constituir o poner es poner a alguien permanentemente en un lugar para desarrollar ese oficio. Amén. Bueno, entonces este siervo lo agarran y le dan talentos y él produce talentos y producto de lo que él hizo, fíjese pues, producto de lo que él hizo, porque viene el Señor y antes de establecerlo dice, a ver, ven para acá, yo te di, ¿qué hiciste con lo que te di? Y entonces cuando le dan, ok, eso fue lo que hiciste, te establezco, es decir, te pongo permanentemente sobre esto. Y entonces dice ahí, dice que lo establecen sobre mucho. Y dice, entra en el gozo de tu Señor. Entonces mire, porque yo sé que esto le va a parecer
raro tal vez. Pero ¿a quién establecen? Al que recibe. Dese cuenta que no dice, y llamando el Señor a los que les había dado talentos, sino que dice, y llamando el Señor a los que recibieron. Entonces, una de las cosas que tiene que aprender uno es a recibir. Amén. Por esa razón es que, mire, no se trata solamente, ¿verdad?, de servirle uno al Señor y de estar sirviendo, sino de aprender a recibir también de Dios. Amén. ¿Qué hemos recibido nosotros? O dice la Biblia, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Él? ¿Verdad? Todo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, y fíjese cómo algunos, ¿verdad? Por eso es que de pronto yo oigo algunos que hablan y dicen, y mi ministerio, y digo yo, no, conmigo no, al menos a mí no me cuaja todavía la idea de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que no nos haya dado el Señor? Por eso viene el Señor y dice, y llamando a los que recibieron, porque hay unos que no recibieron. Por ejemplo, cuando llamó al que le entregó uno, ahí adelantito estaba, ¿eh? Mire pues, ¿qué es Mateo 25? Déjeme ir ahí. ¿Qué verso es? 24, ¿eh? Dice, mire pues, llegando también, dice, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, tuve miedo, fui a escondí tu talento en la tierra. Si lo hubiera recibido, ¿dónde lo hubiera puesto? Aunque no hubiera hecho nada con él, pues uno va, yo digo que lo guarda uno en el cuarto, en el buró, en algún lugar, en el bote de la leche, vaya, ahí escondido para que nadie se lo robe. Pero dése cuenta que dice que él, recibiendo de su señor un talento, dice que lo agarró, no lo llevó a su casa, sino que fue, abrió un hoyo en la tierra, ahí lo metió. Se recuerda a Acán. Mire, Acán agarró, ¿a dónde se lo llevó? Ahora mire, él sabía que no iba a poder utilizar ese manto babilónico porque el día que se lo pusiera, rapidito iban a saber de dónde venía. Sabía que no iba a poder utilizar la plata tampoco ni el oro. Pero hermano, aún así, los llevó. ¿Y dónde los metió? Dice, los metió en su tienda y ahí los guardó. Pero este siervo dice que cuando el Señor les dio los talentos y todo, y le repartió a todos, dice, todos agarraron, se los llevaron, los pusieron a trabajar, pero él lo agarró y en la tierra. ¿Sabe qué? Como diciendo, no, Señor, yo en mi casa nada que no haya producido yo. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a recibir. ¿Cómo sabe uno que alguien le ha recibido al Señor? Mire, por cómo habla. Le voy a poner un ejemplo. Hermano, qué bonito carro. Si viera, aquí en el lomo lo traigo, dicen. Entonces dice uno, ay, qué bonito, era lástima que no se lo dio el Señor. ¿Por qué? Porque lo trae en el lomo. Si se lo hubiera dado el Señor, ¿qué dice? No, hermano, mire, gracias a Dios, mire el Señor cómo provee. Sí, hermano, pero lo está pagando. Sí, pero Dios es el que me da para pagar cada mes. Entonces dice usted, este está recibiendo de parte de Dios. Por eso, mire, uno tiene que tener cuidado hasta cómo habla. ¿Por qué razón? Porque, hermano, todo un mundo nos observa, todo un mundo nos escucha. Y no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Amén. Entonces, mire, dice, el que recibe, Hechos capítulo 7, verso número 9. Dice, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Oiga eso,
le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo constituyó, lo estableció como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, mire, a José lo establecen como gobernante. ¿Por qué razón? Dice ahí, verso 10, dice: Dios le dio gracia y sabiduría y por eso lo constituyeron. Entonces, dos elementos. ¿Qué es la gracia? ¿Verdad? Esta es la influencia divina para actuar. ¿Y qué es la sabiduría? Fíjese que la sabiduría, cuando usted lo ve ahí en la Biblia, en distintos pasajes, es temer, servir y amar a Dios. Por eso mire qué tremendo que este José, en medio de todo, ¿sabe qué entiendo yo con eso? Que José, en medio de todo lo que le pasó, no dejó de amar al Señor. En medio de todo lo que vivió, no dejó de servir al Señor. No perdió el temor al Señor. Porque, hermano, ¿cómo sabe uno que uno ya perdió el temor? Mire, el primer síntoma de que uno le está perdiendo el temor a Dios es que uno empieza a preguntarle al Señor: ¿por qué, Señor? O uno empieza a pensar que uno no se merece lo que le está pasando. Cuando uno empieza a pensar de esa manera, ¿sabe qué? Uno empezó a perder el temor a Dios, aunque lo puede seguir amando, pero ya no tiene temor de decirle, como dice aquel pasaje: ¿acaso le va a decir el barro al alfarero: ¿qué haces? ¿Se recuerda esa visión que le dice el Señor a Jeremías? Jeremías, te espero allá en la casa del alfarero. Y allá va Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Que ahí está el alfarero haciendo una vasija. Qué bonito. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora la está deshaciendo, la está aplastando y todo. ¿Y por qué lo hace? Es que no quedó buena. Bueno, Jeremías, así soy yo con mi pueblo. Yo hago con él. Es que mire, esas declaraciones de Dios a veces a mí me dejan así un poquito... ¿sabe por qué? Porque digo yo, suena como muy machetero, ¿verdad? Pero imagínese a Dios que usted le pregunte un día, que Dios le diga: es que mira, hijito, te lo voy a decir así, yo hago contigo lo que yo quiera. Y hermano, llueva, trueno, relampaguee, ¿qué hace uno? Si usted cree en un Dios malo, todo lo que Dios haga con usted le va a parecer malo. Si usted cree en un Dios de amor y de misericordia, todo lo que le suceda, ¿cómo lo va a ver usted? Qué bueno es Dios, qué misericordia la del Señor. El Señor cómo hizo esto, ¿verdad? Por eso, mire, ver la situación de Job es una gran lección acerca del temor, el servicio y el amor a Dios. Porque dice que en medio de todo, dice, y Job no pecó. Cuando usted lee el libro de Job, dice, y cuando Job dijo esto, no pecó. Y en todo esto que dijo Job, no pecó. Sabe que uno entonces peca más con las palabras que con las acciones. Porque todo el libro de Job, ¿sabe de qué se trata? De 4 hombres que están sentados, platicando. Y en todo el libro es el pecado, el pecado, el pecado. Pero fíjese que no están haciendo nada, ¿verdad? Y lo que dice el libro de Job es: Job no pecó en lo que estaba diciendo. Pero en su vida, antes de que le pasara todo eso, sí había cometido errores. Amén. Ahora mire, entonces, por esa razón es que usted y yo tenemos que tener gracia y sabiduría. Gracia es la influencia de Dios en nosotros para que podamos actuar, que podamos hacer las cosas. La sabiduría, que nunca perdamos el temor. Que siempre, mire, nuestros labios refrenados para ver cómo nos vamos a expresar. Porque mire, todo, así como Dios oye todo lo que decimos nosotros, también del otro lado, dice: no hables mal del rey. ¿Se recuerda ese pasaje? Ni aún en lo secreto de tu cámara, porque un ser alado va a ir a chismear. Pero esos no son chismosos, esa es su función, ¿verdad? Ahí están, mire, eso es lo terrible, porque hermano, un ser alado, ¿usted ha visto algún ser alado en su cuarto? ¿En su casa? Pero usted no los ve y ahí están. Usted llega a su casa
Y ahí está el ser al lado, se saca la libreta, la pluma, y empieza a ver qué es lo que va a decir. Ay, sí, el Señor se olvidó de mí. Dice que el Señor se olvidó. Ay, el Señor no mandó y nada, aquí estamos sin nada que comer. Dice que Dios no le provee. Ay, dice que... Y lo terrible es que la pluma de esos seres alados no tiene borrador. Y usted ni cuenta se da. Se acuesta a dormir, vea y todo, y el ser alado dice, ya se durmió. Sí, bueno, ¿a qué cree que va? Mire, ¿sabe qué digo yo? Vaya, los seres alados que suben con un, ¿cómo se llaman esos que se pegan? Un post-it. Hay otros seres alados, yo me los imagino, que suben con un legajo, hermano. Yo me imagino a Dios, y ese, Señor, el mismo, y tú ya sabes, ese. Está bueno, a ver, ¿sí? Legajos. Mire qué terrible es, porque usted y yo tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo hablamos. Dios se entera de todo. Mire esto, Hechos capítulo 7, verso 27. Entonces, mire, Dios no nos establece porque somos muy pilas, muy buenos, no, nos establece por su gracia. Amén. Dice, Hechos 7:27, ¿ya lo tiene? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha constituido, quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ese pasaje, si usted se recuerda, es Moisés. Y dice que se estaban peleando dos. Dice, y había dos hermanos ahí que se estaban peleando, que eran hebreos. Y entonces aparece hermano Moisés y trató ahí de interceder para que se arreglaran, que ya no se siguieran peleando. Lo tremendo es que le contestaron ellos y le dicen, bueno, ¿y a ti quién te constituyó? ¿Quién te puso? ¿Cómo qué? Como gobernante y como juez. Esas, recuérdense que también son funciones sacerdotales. Los sacerdotes eran gobernadores, obviamente en las ciudades sacerdotales, y eran jueces en todas las ciudades. Cada vez que había un caso que se tenía que juzgar, cada vez que había un problema, dice que tenían que ir a buscar, hermano, al sacerdote y le decían, mira, traemos este problema, ¿qué tenemos que hacer o cómo lo vamos a resolver? Y entonces el sacerdote decía, mire, déjenme preguntarle al Señor. Entonces se metía, oraba, consultaba al Señor y ya salía, mire, dice el Señor, lo vamos a resolver de esta manera. Si usted se recuerda, hay un caso, hermano, bien interesante de las hijas de Zelofejad, porque en la ley no se había establecido que se le entregara herencia a las hijas. Entonces solo se le daba a los hijos. Y entonces resulta que el papá de estas mujeres solo tuvo mujeres, no tuvo varones. Y entonces vienen ellas y cuando se dan cuenta de eso y dicen, el día que nos casemos, todo lo que era de nuestro padre va a pasar a manos de la familia con la que nos casemos. Y entonces toda la familia de nuestro padre se va a quedar sin herencia. Y entonces fueron con Moisés y le dijeron, mira Moisés, nos parece una injusticia, porque esto es lo que va a suceder. Y mire qué interesante, porque viene Moisés y dice, pero es que así está en la ley. Pues sí, pero es una injusticia. Bueno, dice, déjenme preguntarle al Señor. ¿Sabe qué me llama la atención de Moisés? Que él nunca tenía la última palabra. Él sabía reconocer, hermano, cuando decía, a lo mejor hay algo más. Y entonces, hermano, dice que fue a consultar con el Señor y le dijo el Señor, ¿sabes qué? Tienen razón. Así que vas a hacer una enmienda en la ley para arreglar ese asunto. Y entonces arreglan la ley y le dan herencia a las hijas de Zelofejad. Entonces mire qué tremendo, porque llega el momento, vamos al libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 35, dice, este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha constituido por gobernante y juez? Es el que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza.
Entonces mire qué tremendo, ¿lo habían constituido o no lo habían constituido? Sí lo habían constituido. El asunto es que no lo reconocían. Entonces fíjese qué interesante, porque el gobernante y el juez, déjeme darle aquí un par de... ¿Qué implica el gobierno? Autoridad y sumisión o sujeción, ¿verdad? Estar uno, hermano, sujeto, entrar uno dentro de ese gobierno, implica una obediencia. Ahora, ¿qué implica ser juez? Mire, se lo voy a poner así, como juicio. Hay un juicio al que usted y yo tenemos que saber presentarnos siempre. Ese es como dice Pablo, la mesa del Señor o la cena del Señor o la Santa Cena, ¿verdad? Todo sacerdote es necesario que sepa presentarse a juicio. Dice la Biblia, hablando acerca de los sacerdotes, dice, porque todos los sacerdotes, dice, tenían que presentar primero sacrificios por ellos y después por el pueblo. Pero cuando Cristo vino, dice, esto lo hizo una vez y para siempre. Pero para Él, fíjese pues, para Él, una vez y para siempre. Cuando estaba con sus discípulos les dice, miren, vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino. Yo no voy a volver a hacer esto hasta que vuelva a venir. Pero ustedes háganlo cada vez que. Fíjense que no es cada mes o cada año, no dice cada vez que tengan memoria, cada vez que puedan, en otras palabras. Ustedes háganlo cada vez que puedan. Cada vez que se reúnan y si tienen oportunidad, participen de la mesa del Señor, porque es un juicio al que tenemos que presentarnos y que nos obliga. Fíjese, la Santa Cena nos obliga a limpiarnos. Porque si uno se presenta haciéndose el justo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Come juicio y bebe para sí. Pero hermano, ¿qué es comer juicio? No sé si usted se ha puesto a pensar en eso cuando dice comer juicio. ¿Por qué dice come juicio? Por un lado se quiere justificar solo, pero uno se constituye, fíjese, uno se constituye en culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Así como aquellos que gritaron crucifícale. Por eso dice come juicio. Y por eso es que teniendo uno en la mano, antes de uno tiene que examinarse todo. Y mire, más vale mejor pedir perdón por algo que no es pecado, que creer que algo no es pecado y dejar de pedir perdón y terminar comiendo juicio. Amén. Por eso mire, gobernante y juez, cada uno es gobernante de su propio cuerpo, pero no es juez de su propio cuerpo. Amén. Todos nosotros, mire, tenemos nosotros que gobernarnos, tenemos nosotros que dominarnos, pero el juez de nuestra vida, el juez de nuestro cuerpo, ese es el Espíritu Santo. Por eso dice, vamos a ser llevados a juicio por todo lo que hicimos con este cuerpo, bueno o malo, pero nos van a juzgar. Por eso, mire, el sacerdote tenía que ser fiel, tenía que ser prudente. Eso es para ser constituidos. Por eso, mire, nuestro sacerdocio no es para esta tierra. ¿Para dónde es? Las regiones celestes. ¿Para qué? Para ir a oficiar a favor de otras creaciones delante de Dios. Pero para ser constituidos, para ser establecidos en ese sacerdocio y con esas funciones, aquí en la tierra tuvimos que haber sido fieles. Tuvimos que haber sido prudentes, tuvimos que haber recibido, tuvimos que haber sido llenos de gracia y de sabiduría, tuvimos que haber sido nosotros gobernantes y saber nosotros presentarnos delante del juez. Mire pues, Romanos capítulo 5, verso 19. Ya lo tiene, dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos, ¿qué dice? Serán ¿qué? Constituidos, establecidos, justos. Entonces, mire, ¿quién es ese que menciona ahí que dice por la obediencia de uno? Cristo, ¿verdad? La obediencia característica del sacerdocio. Mire qué tremendo, porque solo para que usted vea un ejemplo de eso, cuando el Señor, hermano, soltaba un juicio sobre el pueblo, Moisés dice que inmediatamente se arrodillaba y empezaba a interceder, pero le decía a Aarón: Aarón, corre, toma el incensario, pone incienso en él y empieza a incensar para que se detenga la matanza. Y dice la Biblia, y Aarón corría y agarraba el incensario y echaba el incienso y se ponía a incensar y se ponía, mire qué terrible, se ponía entre los vivos y los muertos. Entonces, mire, se lo voy a poner así. Imagínese usted que ahí con una ametralladora y está un montón de gente ahí y empieza la ametralladora y entonces le dicen a usted: ponte entre los vivos y los muertos para que ya no sigan muertos o que ya no haya más muertos. Usted va y se pone. Le dicen: aquí está tu chaleco antibalas y un casco también antibalas y ve a ponerte ahí en medio. Y viendo usted que van cayendo y van cayendo y van cayendo. Ahora mire, porque ese es el sacerdocio. Esa es la obediencia del sacerdocio. Porque, hermano, él agarró y salió corriendo, hermano, y viendo dónde iba la ola de muertos y se puso ahí, hermano. Yo no sé si con los ojos cerrados, hermano. Dijo: a ver si no caigo yo entre todos. Pero esa era la obediencia del sacerdocio. Dice que cuando vio el ángel que ahí estaba, hermano, y todo, y el Señor dijo: detente, porque ahí hay un sacerdote incensando. Y frenó la matanza. Ahora mire qué tremendo es la obediencia del sacerdocio, porque, hermano, Aarón, no piense usted que era una palomita blanca. ¿Qué fue lo que respaldó el Señor ahí? La obediencia, ¿verdad? Como dicen por ahí, mandado no es culpado. Él solo corrió, obedeció lo que le dijo Moisés y dijo: el Señor, bueno, deténgalo, ahí está el sacerdote. Sí, yo me imagino tal vez el ángel con ganas de seguir volando, ¿ah? Señor, pero si este fue el del becerro de oro. Sí, pero lo mandó Moisés. Ah, bueno, entonces así sí. Porque, hermano, si algo tenía Moisés era que lo escuchaban allá arriba y aquí abajo también. Ahora mire entonces, porque dice ahí, por la obediencia de uno, muchos fueron establecidos justos. Entonces fíjese, por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia, por la obediencia de Cristo, somos justos. Entonces alguien dirá: hermano, entonces si es por la obediencia de Cristo que somos justos, ¿para qué somos justos? Porque se tiene que reflejar en nosotros la naturaleza de Cristo. Fíjese que todo en nuestra vida, hermano, es por gracia de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos como obras, ¿para qué nos va a servir? ¿Para entrar al cielo? No. Es hasta que ya estemos adentro que entonces nos van a decir: entra en el gozo de tu Señor. Pero primero hubo que entregar cuentas. Mire entonces, segunda carta de Pedro, capítulo 1. En parte. Porque mire, alguien que no era obediente, ¿dónde lo van a poner? Afuera, dice, ¿verdad? Es que mire, digamos por ejemplo las obras, pero por ejemplo, lo que le exige a la hermana el Espíritu, no necesariamente me lo exige a mí. ¿Sí? Lo que le exige al hermano no me lo exige a mí, pero lo que me exige a mí tal vez no se lo pide a ellos. Entonces la obediencia es a lo que me esté demandando el Espíritu. Deja de estar mintiendo. Yo entonces, si me lo está diciendo a mí, hermano, dice el Espíritu que ya no mintamos. Y el hermano va a decir: pues yo no miento, ¿verdad? No, a mí me lo están diciendo. Es una demanda.
Entonces ahí es donde viene la obediencia. Si yo insisto en seguir en ese camino, ¿qué estoy haciendo? Desobediente, ¿va? Pero no va a caer un rayo del cielo, no, porque entonces así todos nos hacíamos obedientes. ¿Sí o no? Imagínese usted, venimos nosotros, una profecía, hijo mío, dice el Señor, ya no peques de esa manera. Salimos todos, no debe haber sido para nadie, ¿verdad? Y sale y allá afuera hace ese pecado. El pecado era murmurar, y sale y empieza a murmurar, un rayo lo barre de la tierra. ¿Qué decimos todos en ese momento? Para esa era la profecía, ¿verdad? Y entonces ya decimos, pero ¿cómo decía? Ya no mientas, ya no murmures. Entonces ya no murmuremos porque caen rayos del cielo. Pero como no es así, sino que se va a ver hasta dónde. Hasta que estemos allá, ahí nos van a sacar la lista, ¿va? Yo te dije que hicieras esto, ¿lo hiciste? Ay, Señor, yo pensé que el hermano de la profecía se lo había inventado. Bueno, te dije que hicieras tal otra cosa. Ay, es que el pastor a veces exageraba mucho en la prédica, Señor, hombre. Yo pensé que el hermano estaba exagerando la nota a la hora que dijo eso. Te dije también esto, hermano, ahí mire la listita, ¿verdad? De todas nuestras desobediencias. Y conforme nos van sacando eso, mire, así como en una milicia. Mire, había una serie, no sé si aquí en México salió, pero que se llamaba Marcado. Era uno que en blanco y negro la veía, yo no sé si era colores, pero o era mi televisor el del problema, ¿va? Pero me recuerdo yo, hermano, que era uno que habían matado a toda su compañía y solo él había quedado vivo. Entonces le hacen una corte marcial y lo encuentran culpable. Entonces a la hora de la corte marcial, culpable, el castigo era que enfrente de todos lo pasaban. Y entonces él con su uniforme. Y entonces empiezan a arrancarle los botones, las charretas, le tiran el sombrero, le agarran la espada y se la quiebran y hacen un montón de cosas, lo avergüenzan enfrente de todos. Y luego entonces le dicen, y ahora fuera. Entonces ya sale él, pero ya nadie le hace el saludo. Y entonces viene él y sale del fuerte y se va. Y entonces, marcado, sufre tu deshonor, ¿quién lo sabrá con certeza? Ya que nadie lo vio. Bah. Algo parecido va a ser. Ya estando ahí, la listita. Quítenle los botones de oro, quítenle el birrete, quítenle. Y hermano, y ahí uno viendo así, Dios mío, ya. De repente ya, al menos me quedan los pantalones. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hermano, entra en el gozo de tu Señor y en camiseta y calcetines. Porque eso es precisamente presentarnos al juicio. ¿Qué vamos a perder? No vamos a perder la salvación. Lo que vamos a perder es el lugar de honor en el que nos van a sentar. ¿Se recuerda? Por eso dice la parábola. Cuando vayas a un lugar, dice y todo, no te sientes hasta adelante. Espera que llegue el Señor que te invitó y te coloque en el lugar que te corresponde. Entonces muchos van a llegar al cielo. Yo eso es lo que entiendo. Muchos van a llegar y no, y si yo era el mero, yo era el pastor de Sabinas, hombre. Y cuando dice Señor, ¿y tú qué haces aquí? No, Señor, allá vengo, Señor, de hacer la obra y todo, de hacer tú, vámonos para atrás, allá te toca en la última. Entonces qué vergüenza, porque ya todos sentados ahí. Porque eso es lo que les va a pasar a muchos. Entonces mire, la obediencia es al Espíritu Santo que cada uno tiene adentro. Y uno sabe qué es lo que le pide el Espíritu. Levántate a orar, ay Señor, qué frío. Levántate a orar, ay qué calor. Como la canción, vea, la leche caliente, la leche fría, ahora tiene nata y ahora no sé qué y ahora no sé cuánto. Entonces la obediencia es en cosas muy sencillas y en otras que sí son más difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar. Y cuando iba para afuera, se le atraviesa Lot. Y entonces decían, mi sobrino Lot, hombre, su papá se murió cuando este era un huerco. Y bueno, obviamente, vámonos. Se lo llevó. Fíjese que no aparece en la Biblia que Dios bendice a Abraham hasta que se separa de Lot.
Entonces dice, y se separan, y ahí adelantito dice, y entonces bendijo Dios a Abraham en gran manera, hasta que se deshizo. Ahora cuando se separan, se recuerda, dice que viene Abraham y dice, bueno, a ver, le dice, se lo subió a un monte. Mire, como cuando subieron al Señor al monte, ¿va? Lo subió a un monte y le dice, mira, ahí está la llanura del Jordán y del otro lado está el desierto. Tú te vas para un lado y me voy para el otro. ¿A dónde te quieres ir? Ah, no, pues a la llanura del Jordán, allá está bien bonito. Bueno, yo me voy para el otro lado. Y hermano, ahí es donde viene y dice que se separan. Y entonces Dios le dice, si tú agarraste este lado, aquí está el desierto, si tú quieres lo que sea, pero yo te voy a bendecir. Y lo bendijo. Y bastante. Y al otro le fue bien también. ¿Pero dónde le fue bien? En Sodoma y Gomorra. Al final perdió todo. Entonces mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque si Lot hubiera sido obediente con Abraham, sumiso, Dios lo hubiera bendecido ahí con él. Pero como no fue así, por eso el Señor le dice, bueno, mire pues, bueno, todo eso salió ¿por qué? Por la desobediencia de la hermana. Bueno, no es cierto. Mire pues, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 8. Pues estas virtudes, al establecerse, al constituirse en vosotros y abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese pues, ¿qué otra característica para ser establecidos en el sacerdocio? Que seamos nosotros virtuosos. Ahora, váyase un poquito atrás, miremos cuáles son esas virtudes. Yo no las puse aquí, pero bueno, capítulo, ¿qué le dije? 1, ¿verdad? Y verso 8, segunda de Pedro. Es solo para que usted vea lo fácil que es. Dice, 4. Vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y ahí es donde empiezan las virtudes, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar. Entonces mire, ¿por qué es importante esas virtudes? Dice, para que no estemos, ¿qué? Ociosos ni estériles. Entonces mire, ¿qué es ser ocioso? Muy bien, así es. No hacer nada. ¿Y ser estéril? Ser estéril es no producir. Entonces fíjese que a veces nosotros tenemos que checar a ver si no es que nos falta un poquito de virtud y que por eso nos quedamos sin fruto. Una persona virtuosa es aquella persona que no es ociosa, es decir, que siempre está activo, que siempre está dando un fruto. No le digo que muchos frutos, pero por lo menos está dando fruto. Está dando fruto, un día da uno, otro día da otro. Se recuerda que dice en la Biblia cuando habla del árbol de justicia, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y ahí en Apocalipsis, hablando del árbol también, dice que da un fruto, creo que para cada mes. Entonces hay un tiempo para cada fruto y un fruto para cada tiempo. En nuestra vida, sabe que cuando nos llegan tiempos a la vida, y es lo que tenemos que aprender, por eso dice los hijos de Isaacar eran expertos en los tiempos. Si llega un tiempo, hermano, de angustia, uno tiene que saber qué fruto es el que debe de dar ahí. Si llega un tiempo de abundancia, hay que saber qué fruto es el que uno debe de dar ahí. ¿Le llega abundancia a usted? ¿Qué hace usted? Se lo va a poner así.
Le llega un día una carta y dice que su tío Juancho, que vivía en no sé dónde, le dejó una herencia. Le dejó 3 millones. No le va a pasar como el Chavo, que eran 3 sillones, ¿verdad? No. Y le deja 3 millones de dólares. ¿Y usted qué hace? Porque, hermano, uno empieza a hacer cuentas, ¿verdad? 3 millones, ¿cuánto me va a quitar el SAT? Sí, porque ya lo del SAT no lo puede agarrar, ¿verdad? Y dice usted, bueno, con lo que quede, ¿qué voy a hacer? Y todo, y empieza a pensar y todo, y se va, recoge la herencia, hermano, la trae y la empieza. ¿Pero qué hace? ¿Sigue yendo a la iglesia como antes? ¿Sigue orando como antes? ¿Ah? Voy a ir a vivir a San Pedro porque ya no soy de la chusma. Sí, es que aquí en Sabinas es muy peligroso, no quiero que mis hijos crezcan entre tanta chusma. Entonces, ¿sabe qué? No dio el fruto, se quedó estéril, se quedó estéril. Y aunque usted vaya a hacer mucho con eso que Dios le envió, ¿verdad? Pero se quedó estéril, no dio el fruto que Dios esperaba. Entonces, así como llegó, porque dice la Biblia, no pongas, dice, tu esperanza sobre las riquezas, siendo estas ningunas, porque se harán alas como águila, dice, y se va a ir volando. Entonces, mire, por eso uno no puede poner su mirada, su esperanza, hermano, su amor, vaya, en las riquezas. Fíjese entonces, esas virtudes, dice, estando en nosotros. ¿Qué es virtud? Fíjese lo que dice el diccionario. Virtud es la capacidad que se tiene de producir un efecto positivo. Virtudes, capacidad, se lo voy a poner así, capacidad positiva que uno tiene. Es decir, la capacidad para lo bueno, la capacidad, hermano, para poder ver siempre lo bueno en medio de cada circunstancia. Y, déjenme acá, dice Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 dice, verso número 3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes podamos, fíjese esto, a quienes podamos encargar esta tarea. Pero esa palabra encargar ahí es esta palabra que estamos viendo desde el principio, que es establecer. Y dice, a quienes podamos establecer esta tarea o constituir esta tarea. Es decir, que les iban a encargar eso permanentemente. Entonces, otra característica, fíjese pues, otra característica en el sacerdocio es que uno pueda, porque ahí se está hablando de quiénes, de los diáconos, ¿verdad? Que uno pueda desarrollarse como diácono, es decir, que pueda no delegar, sino recibir delegaciones. Que a uno le digan ve y venga, que le digan vaya y que se vaya, que le digan levanta y que lo levante. Eso es recibir una delegación, eso es lo que hace un diácono. Por eso dice ahí, busquemos, dice, gente de buena reputación, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, y que podamos a ellos constituirles esta tarea. Es decir, que se las vamos a encargar permanentemente. No se puede renunciar a ella. Amén. Por esa razón, mire, en muchos lugares, ¿verdad?, dicen diáconos y ancianos, pero realmente el diácono es una tarea bien tremenda, porque es algo que se le va a delegar y que ya no se le va a retirar. Sin embargo, a veces es necesario, ¿verdad?, rotarlos, a veces cambiarlos nada más dentro de la posición, pero el que lo ponen como diácono es alguien al que se le puede confiar. Por eso dése cuenta que dice ahí, de buena reputación. ¿Sabe que esa palabra reputación
en griego es martureo, de donde viene mártir. ¿Y qué es un mártir? Es un testigo, pero fíjate, es un testigo que da su vida por el testimonio que está dando. Amén. Entonces, por ejemplo, los mártires de allá de la Inquisición, ¿por qué fueron mártires? Porque ellos les decían, bueno, entonces tú dices que Jesús es el que salva y no alguien más. Sí, así es. Y lo sostienes, así lo sostengo. Te vamos a matar. Mátenme. Pero antes te vamos a torturar. Tortúrenme. Entonces lo tremendo es, por ejemplo, usted se recuerda de aquel Galileo Galilei, se hizo famoso, ¿ah? Porque él decía, es que no es la tierra la que está aquí y el sol alrededor así, no, es al revés. La tierra gira alrededor del sol. Entonces vinieron los otros y dijeron, ¿verdad? Pues aquí nosotros somos los que decimos cómo son las cosas. Y nosotros decimos que el sol gira alrededor de la tierra. Y si tú dices lo contrario, te matamos. Fíjese que al principio, usted lee la historia y dice, y al principio él dijo, lo sostengo. Y entonces lo llevaron a un juicio, lo sostengo. Cuando ya lo pusieron en la plaza, donde lo iban a matar, le dijeron, es tu última oportunidad, o firmas aquí y reconoces que es el sol el que gira alrededor de la tierra, o te mueres. Entonces cuenta la leyenda, porque yo no sé si realmente así fue, pero así se lo enseñan a uno, ¿verdad? Que dice que agarró la pluma y mientras firmaba, dicen que dijo, y sin embargo, se mueve y firmó, que se retractaba de eso. Y luego que resultó que realmente era como él decía, ¿verdad? Pero martureo o alguien que es de buen testimonio es aquel que da su vida por el testimonio que da. Amén. ¿Cuántos quieren ser mártires? Es como dijo el hermano. ¿Qué dijo, hermano? Que está tremendo, ¿verdad? Porque fíjese que eso es requisito para los diáconos, que pongan la vida por su testimonio. Fíjese pues, y con este cerramos. Tito capítulo 1 verso 5. Tito capítulo 1 verso 5, ¿ya lo tiene? Dice, por esta causa te dejé en Creta, oiga eso, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Mire qué tremendo, porque ¿para qué pusieron, hermano, ancianos? Dice ahí. ¿Cómo dice ahí? Para que corrigieran lo deficiente. Y ¿sabe por qué me llamó la atención esto? Ahorita le voy a decir. Mire pues, ahí vimos a los diáconos. Esos son los ancianos. Dice, los pusieron o los designaron, los constituyeron para poner orden. Pero lo que me llama la atención es como dice, hermano, ahí, para que pusieras en orden lo que queda. Entonces hay una iglesia en Apocalipsis, ¿se recuerda? Que le dicen, le hablan de lo que queda. ¿Cuál es? Es que mire pues, Apocalipsis debe de ser capítulo 3 o capítulo 2. Dice, conserva las cosas que quedan. A ver, no me quiere salir el versículo. Apocalipsis, si alguien lo encuentra antes que yo. 3:3, a ver.
No, es que hay una iglesia a la que le dicen las cosas que te quedan, porque ya había perdido otras. Retén lo que tienes. ¿Cuál es? Me engañaron. 3:11. Sí era en el 3, pero un poquito más. Dice 3A. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ay, Dios. ¿Filadelfia será? A ver, ¿dónde está? 7. Ok. Es que ya se me perdió ese, hermano, no me recuerdo, hombre. Pues es que hay una que le dicen las cosas que quedan, pero debe ser esta en otra versión entonces. Retén lo que tienes, retén lo que te queda. Porque, es que le dicen, no he hallado tus obras completas. Esa es. A ver. No he hallado tus obras delante de mí. A ver. (3:2), a ver cómo dice. Ese 3:2. Ese es. Ya ve que entre todos sí podemos. Mire pues, Sardis, esa es la iglesia de Sardis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7. Mire la iglesia, el calibre. Dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces hay una, déjenme ver si está una aquí dice, la Biblia al día, dice, despierta y reaviva lo que aún es rescatable. Es decir, que hay cosas que ya se habían perdido. Dice, estate alerta, consolida lo demás que está para morir, porque no he hallado perfectas tus obras. Aquí está, mire pues, la Biblia de Jerusalén, la 4ª edición dice, ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, porque no encuentro tus obras llenas a los ojos de Dios. Pero lo que quiero que vea es esto, que le dicen lo que te queda. Es decir, ¿sabe qué entendió? Como que ya había perdido casi todo, ya nada más como que algo estaba ahí. Eso que te queda, reténlo, trata de que no lo pierdas, porque si lo pierdes, esa iglesia de Sardis, ¿sabe cómo entiendo yo? Como que ya estaba así en la orilla del precipicio, porque la de la Odisea, esa sí ya se había ido. ¿Por qué le digo que esa sí ya se había ido? Porque esa iglesia le dice, no, si tú crees que estás bien, pero eres pobre, ciego, desnudo, cuitado, miserable. Entonces, ¿qué era? Ya no tenía nada, porque ya estaba desnuda. ¿Qué le quedaba entonces? A esa al menos le dicen, retén lo que tienes. ¿Qué sé yo, hermano? Le quedaban tal vez los shorts y los calcetines. Bueno, eso que te queda, reténlo. ¿Por qué? Porque aquella ya se quedó desnuda. Entonces dése cuenta que sí, hay cosas que a uno le quedan. ¿Y por qué estábamos viendo esto, verdad? Por los ancianos. Dice, te dejé ahí para que constituyeras, que establecieras ancianos. Entonces sabe que poner, hermano, ancianos, ese de poner ancianos, constituirse como anciano uno en el sacerdocio, es aprender a poner orden. Y el orden cuesta. Aunque el orden trae bendición y lo sabemos, pero hermano, poner las cosas en orden a veces cuesta. ¿Por qué? Porque uno a veces viene viciado, viene acostumbrado a traer el desorden.
Mire, pues por ejemplo, si usted se acostumbra a tirar los calcetines en el sillón de la sala, y así lo ha hecho siempre, el día que le dicen que no lo haga, ¿qué es lo primero que dice? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Le dice uno a los hijos, no coman en los cuartos. ¿Por qué? Dice uno, porque se meten las hormigas, porque, aunque ahora ya no mucho, ¿verdad? Es que el otro día dejé una galleta. Es todo por el mismo precio, ¿verdad? Hermano, a veces me pongo a estudiar, ¿verdad? Y todo, y una galletita, algo por aquí. Y un día dejé una galleta ahí. Al día siguiente, hermano, que me levanto y todo, y la veo, ¡ay! Dije, oh, la galleta. Pero no había hormigas. Y entonces dije, bueno, a lo mejor les dio frío, qué sé yo, pero bueno, me comí la galleta. Digo, ¿usted la tiró? No, me la comí. Entonces el siguiente día, o no sé, 2, 3 días después, a mí me gustan mucho unas rebanaditas de plátano así deshidratadas, que las venden allá en Monterrey. Entonces me compré un medio kilo, una bolsona así. Y entonces cuando fui a sacar del refri, se me cayó una, pero no la levanté. Va a decir usted, ay hermano, ¿verdad? Bueno, no la levanté, hermano, era de noche, solo agarré así y me fui de regreso con mi montón aquí así comiendo, ¿verdad? Y hermano, al ratito me dio sed. Te dije, voy por algo. Cuando llegué, peleándose estaban las hormigas por el pedazo. Hermano, el montón así agarrándose ahí. Y dije, oh, WhatsApp ni vato, dijo aquel, ¿verdad? Dije, ok, aquí qué pasó, o sea, dejó una gran galleta y ni una hormiga se le tira encima, tiro el pedacito de platanito y todas se la quieren comer. ¿Qué misterio cree usted que hay ahí? No, el platanito tiene azuquitar, ¿verdad? Y todo, porque era deshidratado, no eran fritos. Si hubiera sido fritos, ¿verdad? Entonces hubiera sido por la grasa. Tiene azuquitar. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos dan en las galletas? Porque no eran dietéticas, hermano. Yo no le entro a esas cosas. No eran dietéticas, o sea, dije, ¿de qué están hechas las galletas? Dije yo. ¿Verdad? Deja 1 hora comida y no se la comen los animales, más listos que uno, ¿va? Entonces ahora, ¿sabe qué digo yo? Para checar uno si es transgénico o no, tire un pedazo al piso a ver qué pasa, ¿verdad? Si se le llena de hormigas es bueno, si no, ore bastante antes de comérselo, porque es lo único que hay. Mira, así decía mi mamá, ¿verdad? Cuando hay coman y cuando no, pues aguántense, ¿verdad? Afirma las cosas que quedan, pone en orden las cosas que quedan. Amén, porque el orden va a traer bendición y va a permitir que recuperemos lo perdido. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia, que nos ayudes a poner orden en nuestra vida, que nos ayudes, mi Dios bendito, para que en medio, Señor, de nuestra dureza todavía, Señor, porque sabemos que harás la obra en nosotros, que en medio de nuestra dureza, de nuestra desobediencia, podamos arrepentirnos, buscar, Señor, el poder obedecer a tus deseos, a tus pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús queremos aprender, Señor, fidelidad, prudencia. Queremos, Señor, siempre reconocer lo que tú nos das, no echarnos nosotros la gloria encima por algo, Señor, que sabemos que es por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la salvación. En el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos que nos des corazones sencillos y humildes para ser obedientes. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos para que nos podamos presentar, Señor, a la Santa Cena cada vez que tengamos oportunidad y lo hagamos dignamente. Que aprendamos a juzgarnos, Señor, y a someternos a tu gobierno. En el nombre de Jesús rogamos, suplicamos, Padre, que tengas misericordia y que nos ayudes, que podamos nosotros dar un buen testimonio, Señor, siempre, para que podamos ser constituidos, Señor, como sacerdotes tuyos.
En el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Prefiero todo lo que das tú. Una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mi vida eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. Y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Mi vida eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. Y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Cúbrenos, Señor, lleva a mis hermanos con bien. Guárdalos, Señor, de todo mal, Padre bendito. Cubre, Señor.